Bueno, a mí en lo particular me llama mucho la atención ese entrelazamiento que hay entre dos íconos de la cultura y de la historia de la Atenas de Tabasco. En este caso, nuestro primer hombre ilustre, al menos cronológicamente nuestro primer hombre ilustre, don José Eduardo de Cárdenas, y la iglesia de las Mirandillas, que como decían hace rato, es la segunda iglesia en antigüedad en el estado. Y también ese entrelazamiento que hay entre los santos patronos sucesivos de la iglesia. Efectivamente, la primera noticia que parece haber sobre la propiedad es de que pertenecía a la familia de don José Eduardo, que posteriormente la hereda su padre, don Roberto Cárdenas y Breña. Efectivamente, es el dato que existe en 1748. En 1765 nace don José Eduardo. En algún momento de esta historia, y eso es lo que a mí me llama la atención, cómo se van entretejiendo los destinos y las historias de esas tres. En algún momento, efectivamente, se vende la propiedad a la señora Josefina Piedra, y la familia de don José Eduardo, más bien de don Roberto y obviamente de don José Eduardo, se trasladan a otra propiedad llamada Los Naranjos, y se llevan la imagen que ellos originalmente tenían en la iglesia, a la que le rendían culto, la imagen de San Antonio. Cuando se entera la señora Piedra de que la iglesia estaba sin santo patrono, la única imagen que había ahí era la de Jesús de Nazaret. Y entonces se dedica la iglesia a Jesús de Nazaret y empieza a llamarse de ese modo. Por cierto, yo no he leído nada al respecto, pero quiero suponer que originalmente el nombre original de la iglesia fue Ermita de San Antonio, puesto que fue el primer santo patrono de esa iglesia. Esta imagen perdura ahí mucho tiempo. Efectivamente, la señora Piedra hereda a sus hijos la propiedad, se divide en 4 partes. Ella se reserva la parte donde estaba la casa, el casco de la hacienda, la casa grande, donde estaba también un terreno aledaño la iglesia. Y los demás fracciones le quedan a sus hijos. Allá con el tiempo también, esta imagen efectivamente tarda mucho tiempo, hasta la época de don Tomás Garrido, donde se destruye, muy probablemente quemada. Con el tiempo la señora Piedra vende la propiedad al abuelo materno de don Óscar Gómez, don Francisco Saus, y posteriormente llega a ser a manos de don Óscar. Por otro lado, me llama la atención también esa correlación que hay con la historia de la creación de San Antonio de los Naranjos originalmente. La familia de don Roberto Cárdenas se lleva la imagen de San Antonio, crean allá una iglesia
en aquel predio de Los Naranjos, y originalmente se llama, la iglesia de San Antonio. Posteriormente, si no me equivoco, en 1797, don José Eduardo de Cárdenas dona esos terrenos para la fundación de lo que hoy es Cárdenas, que en ese tiempo se llamó originalmente San Antonio de los Naranjos. Los beneficiarios le pusieron Cárdenas. Los que recibieron la tierra en agradecimiento le pusieron Cárdenas. Efectivamente, al parecer a la muerte de don José Eduardo, 1821, en agradecimiento, se le cambia el nombre a San Antonio de Cárdenas. Este nombre lo confirma el Congreso de Tabasco hasta 1851, cuando le ponen ya oficialmente el nombre de Villa de San Antonio de Cárdenas, que es lo que actualmente es el municipio de Cárdenas. Eso es importante aclararlo, porque yo conozco mucha gente que cree que Cárdenas se llama Cárdenas por Lázaro Cárdenas. Sí, y de hecho esa confusión existió hasta hace unos años, unos 20 años. Tenían ahí en está el puente de nivel, la estatua de don Lázaro Cárdenas en honor al fundador de don Lázaro. Lázaro Cárdenas tiene pocos años que murió, y Cárdenas ya era Cárdenas más de 400 años. No, sí, en el año de 1975, un presidente municipal de Cárdenas quitó la estatua de don José Eduardo y la dejó quién sabe dónde. Afortunadamente Rafael Torres Márquez, que ha querido mucho a Cunduacán, recuperó la estatua, es la que se encuentra ahí. Y Ñito Amat, que es un cardenense respetable, efectivamente él quería que se llamara en honor de don Lázaro Cárdenas. Finalmente se logra hacer un monumento digno a don José Eduardo, que una asociación que así se llama empezó a impulsar para que se pusiera el nombre de don José Eduardo en el Congreso, junto con personas de aquí de Cunduacán. Y a la avenida, dicho con todo respeto, la única avenida que tiene Cárdenas, y la gente le llama la avenida, es Avenida Cárdenas, en honor de José Eduardo de Cárdenas, ¿no? Entonces, realmente en esto de querer ver las cosas a como cada quien las quiere ver de acuerdo con la posición que ocupé, no es ninguna novedad. Aunque yo creo que lo que hizo la gente con poner Cárdenas allá fue lo más justo, porque lo hizo en plan de gratitud. Claro. Serían 300 caballerías las que regaló, serían 300 hectáreas las que regaló, no sería mucho, pero le agradecieron que a San Antonio se le haya agregado esa superficie. Y la gente en gratitud ya le puso San Antonio de Cárdenas. En principio, de los Naranjos, luego San Antonio de Cárdenas. Yo recuerdo que a la salida de Samaria, las 3 veces había uno de esos letreros verdes que decía L. Cárdenas. Sí. Como Lázaro Cárdenas. Sí, es un error muy, está mal muy recurrente. Reprobado de haber por la puesto gente. la estatua de don Lázaro Cárdenas, con todo respeto para el personaje, a la entrada de una ciudad que se llama Cárdenas, porque crea obviamente más que nada en la gente que viene de fuera esa idea, y mucha gente de Cárdenas lo creía también, y no sé si alguna gente pero yo admiré mucho en las personas de Cárdenas con las que había una extraordinaria comunicación. Se ha casado nos han llevado un montón de chamacas para Cárdenas, ¿no? Sí,
Entonces, y ella no se quiso ir a Cárdenas cuando le enamoraba a Dan Rosique. Están filmando para que ella se ría, ¿no? Entonces, yo vi en la gente de Cárdenas un gran reconocimiento para don José Eduardo. Realmente un gran respeto. Por eso, inclusive, uno de los que se casó con una cunduacanense, el licenciado Colorado, que se casó con una hija, con Carmita Ruiz, Pérez Ruiz, encabezó esa asociación y empezó a impulsar, hasta que al final se llegó el momento de que el Congreso puso el nombre de don José Eduardo y se quitaron los prejuicios porque, siendo don José Eduardo el primer intelectual de Tabasco, realmente tenía una cultura extraordinaria, tenía doctorado en teología. Él, ¿por qué se vino para acá? Yo no sé por qué, pero él estaba muy bien en la Ciudad de México. Tenía muchos terrenos. Pero era herencia. Había recibido de sus abuelos, apellidos Amestoy o alguna cosa así. Los señores Amestoy le habían dado esa herencia. Pero en fin, se viene para acá. Pero de aquí se va a Guatemala. En Guatemala hace su doctorado en teología. Yo no sé si fue bueno o malo, pero fue al que trajo al primer Taracena a Cunduacán. Don Juan Gregorio Taracena vino, que puso una escuela aquí en Cunduacán, vino con don José Eduardo de Cárdenas. Para mí que fue un tipazo don José Eduardo. Fue un tipo que, teniendo tanta cualidad, sus memorias de las que hemos hablado, esto no rompe con la plática sobre las Mirandillas porque tuvo que ver con estos terrenos. En esas memorias don José Eduardo de Cárdenas presentó un documento de primera, de una gran calidad, en defensa de los aborígenes, en defensa de los indios de aquí, de esta zona, ¿no? Y era en las Cortes de Cádiz. No, y también no rompe con la plática de las Mirandillas, porque por ahí Giovanni tenía un dato, ¿no? Sí, ahí me lo acaba. Sí. Ya me lo enseñó. Está relacionado con eso. Pero ahora, es que ahí le hacen cierta crítica y lo ponen como un representante de la Inquisición en ese tiempo. ¿Pero por qué? Porque su nivel en la jerarquía católica tenían que niveles y niveles, y resultaba, al ocupar tal lugar de cabeza, eso significaba que estaba muy a la cabeza, lo ponen a la cabeza de la Inquisición en Tabasco. Bueno, pues si se quiere nada más la parte negra, ¿verdad? Pero vamos a ver la parte blanca y la parte clara, y yo veo más cualidades en don José Eduardo, y hay intelectuales como el licenciado Juan Rodríguez Prats, que le da un lugar, pero de preferencia a don José Eduardo. Nadie se lo regatea, ni el mismo Gena Itorruco, que fue el que escribió esa parte, le regatea eso. O sea, es un tipo verdaderamente el primer hombre ilustre de Cunduacán. Se llama don José Eduardo de Cárdenas, el primer intelectual de Tabasco. Y murió en Cunduacán, y lo sepultaron en la parroquia de Cunduacán. Entonces yo creo que es un gesto digno de reconocerlo. Estaba comentando por qué don José Eduardo vino acá huyendo. En la Corte de Cádiz, en aquel tiempo era la máxima tribuna del mundo. Sí. Él se atrevió a enfrentar de la presentar. En tu memoria, donde defendía a los indios de la provincia. Él fue representando aquí a Tabasco. ¿Sí? Él representaba como representante de Tabasco, fue ante las Cortes de Cádiz. Entonces su intervención fue verdaderamente muy brillante y documentada, porque no fue así nada más alzar la mano. Es que él presentó un documento muy bien elaborado. Y lo defendió. Que existe ese documento. En memoria se llama. No, y Memorias. También la propuesta que él hizo en el documento de la defensa de Tabasco, de la provincia tabasqueña, fueron propuestas fuertes, como por ejemplo, se rompe la esclavitud de Tabasco. ¿Sí? Esa es una de las cosas. La otra cosa que él propuso fue precisamente la educación laica y gratuita. Hay cosas que no ustedes saben. Mira, por ejemplo, cómo llevaron a José Eduardo de Cárdenas en barco bonito, y cómo regresó.
huyendo vestido de mujer porque lo querían matar. Es que eso, como decía el liceo, los hombres que valen la pena por su pensamiento, por lo que ellos sienten, por el país o por la tierra donde nacieron, siempre serán perseguidos. El licenciado Madrazo, el grande, no el pequeño. Y bueno, Bueno, Yo no lo dije, yo nomás digo. Decía que la política no la hacen hombres, no la hacen ángeles, sino hombres de carne y hueso, con aciertos, errores, pero lo que al final de cuentas es lo importante es el balance entre las obras buenas y malas. Todos los héroes de la patria tienen sus cosas criticables o que les critican. Otro asunto que le critican a don José Eduardo es que fue hasta el último día de su vida fiel a Fernando VII. A la Nueva España, a Fernando VII. Al virrey. Pero pues, digamos, nosotros lo vemos como algo mal, y que haya sido representante de la Santa Inquisición, pero en el balance lo que él hizo a favor de los indios, de los indios, especialmente de los indios, fue grandioso, y de la cultura, porque hay que recordar que también propuso en ese documento la división en tres poderes, la separación de los poderes, etcétera. Sí es interesante, y sí, yo considero que sí es lo más grande que ha perdido Cundacán. así es. y hoy en Tabasco. Y qué bueno que se esté recordando hoy, un día después de la fecha convencional de la fundación de Cundacán, 8 de septiembre de 1625. Cumplimos 396 años. Adelante, Benito. Cambiándole un poquito y siguiendo lo mismo a la vez, pero ya no vamos a tocar virreyes. Ni a madrazo. Voy para que las nuevas generaciones, los que vengan adelante y los que ya están, sepan lo que es una barandilla. Una barandilla, porque se dice barandilla, pero muchos dicen, ¿qué cosa es esto? Se queda en la duda, pues. La barandilla es un árbol grueso, de un tamaño parejo, que se pone de orilla a orilla en el río para poder pasar, y se pone una agarradera de jaguarte o de cualquier árbol delgado también. Como si fuera baranda. Como si fuera baranda, de ahí viene el nombre. Y se va pasando, a los niños pasan ahí. Yo vi, le decía al compañero aquí, la última barandilla que vi ahora en este año 2021 fue aquí en Felipe Galván. La misma costumbre, un pedazo de árbol y como de aquí a allá del árbol, unos 25 metros. Y llevaba el padre al niñito aquí de 5 años, y agarrado él y lo hago allí pasando, un camellón, no sé qué. Lo vi y así lo pasaba, y el niño contento, ya estaba acostumbrado, llevaba el kinder pasar. Yo me quedé con la duda y le pregunté, oye, ¿no le da miedo pasar esos niños? No, es nomás de lunes a viernes lo llevo, lo paso al kinder, así al kinder. Sí. Y los demás días, sábado y domingo. No, porque ya no van al kinder, ya se encarga la mamá. Bueno. Pero esa es la barandilla, un árbol de orilla a orilla, y hay un barandal que para agarrarse, y así pasa el campesino y el que sea de lado a lado. En el campo se conoce, en la ciudad no se conoce. No sé, por eso un joven bachillerato no lo conoce. No lo conoce. Y un chamaco de 10 años de aquí sí lo conoce. Sí, están acostumbrados. Y esa es la barandilla. Y de ahí vino el nombre de Mirandilla. Pero como hay otra versión, yo me inclino que fue por las muchachitas estas. Sí, porque, O sea, te inclinas por la muchachita.
Bueno, ¿a quién no le gusta eso de ser chicochá? ¿Quién no le gusta eso? Nada más pónganle fondo musical. A los Miranda, si te pedían Miranda, ya ves que de cariño le dicen Mirandita, pues Mirandilla. ¿No será que tenían envidia las damas y le pusieron esas mirandillas ahí? Bueno, ahora cambiando ya sabemos lo que es una barandilla. Y ya viene el nombre, vamos, hasta ahí lo dejamos, en 1724. Pasamos a la fundación de Cunduacán. Cunduacán se fundó en 8 de septiembre de 1625. 396 años cumplió ayer, ¿no? Ayer. Y estaba yo leyendo de que el 8 de septiembre de 1625 se empezó a fundar la iglesia, la catedral de Zacatecas, y se terminó en 1724. Fíjense la coincidencia. Un siglo casi. Y esa catedral de Zacatecas es barroco. Entonces fíjense cómo los pueblos, unos construyen por aquí, otros por allá. Y si nos ponemos a ver el tiempo es el mismo. El hombre construye y el tiempo también destruye. Hasta ahí lo dejamos porque no estamos en Zacatecas. Vamos a los bultos. Decía el licenciado, ya lo dijo el licenciado, de que la luz, esa luz lo vimos nosotros cuando chamacos. Había un señor que ya murió, un vecino mío, que era mayor de edad que nosotros. Le decían Maco, Mario Ruiz Santiago. Mario Ruiz Santiago. Pero no Mario Maco le decían de cariño. Una vez nos invitó a que fuéramos porque él ruteaba de aquí a Tulipán. También doña María Díaz. Mi hermano Gregorio, yo y otros pulidos. Y ya venía, pero como Maco tomaba, se nos pierde ahí en Tulipán y se fue a beber. Y nosotros ahí en Chamaco ahí nos quedamos hasta la noche ya. Hasta que vámonos ya, dice ahora. Pero qué mentalidad tenía ese hombre de que aún tomado manejaba muy bien. Y ya llegando por aquí, por Santo Tomás, más acá. Y ahí empezó, dice, mira la luz que está ahí. Lo que decían no sé quién de ustedes, que les llevó a dónde, a tú, ¿no? No. ¿Quién decía de la luz? Ya. Y el Maco veía la luz, pero nosotros no. Y ve la luz, dice, y se paró. Dice, no vaya a ser, dice, que sea un bicicletero. Oye, me lo lleve iba yo. Tan borracho que iba delirando. No, pues se paró, hermano, y nosotros vimos la luz en medio de la carretera. Bueno, sí, le llegaron a ver. Llegamos a ver porque se paró. Eso decía, que ya está feo, dice. Así se dice. Esa era la costumbre antes. Esos eran los rumores que se usaban. Ahora va otra. Cuando estábamos chamacos, ¿qué decía nuestra madre? Cunduacán tenía una planta de luz ahí donde está ahorita, donde estaba la secundaria. Ahí estaba. La manejaba don Nato Motor. Nato Motor, le decían, porque manejaba el motor. Por eso le pusieron así de apodo. Nato Custodio. A las 9 o 10 daban el aviso. Apagaban. Todo el pueblo se oscurecía. Era un foquito de 25 watts cada 200 metros. Y ya la volvían a apagar. Ya saben que a la media hora de haber dado el aviso, se apagaba todo. Cunduacán quedaba boca de lobo. Entonces nuestra madre decía, ya saben, chamaco, que dando el aviso, váyanse a jugar, dando el aviso, tienen que regresar a su casa. Pero rápido, porque se apaga, ahí se les va a aparecer el bulto. Eso nos decía nuestra madre. Les va a aparecer el bulto, se les va a aparecer la luz.
y nosotros no teníamos miedo. El bulto era un hombre que aparecía y que si eran rateros casi O el a robar en la noche. O el chalupa. El chalupa. Pues esa costumbre había en ese tiempo. Sí, mira. Nuestro pueblo Sí. tiene mucho. Sí, todo está lleno de creencias, todo está lleno de creaciones. La ventaja que tiene el ser humano, Benito, Eberto, Abraham, Mario, Gabriel y cada uno de nosotros, que podemos recrear. Y efectivamente hay gente que tiene una gran facilidad para recrear lo que cuenta. Te llama la atención. ¿Por qué? Porque le dan un sello muy personal a lo que están contando. Lo importante es que no se deje de contar. Cuando se deje de contar, la memoria va a seguir reducida, lamentablemente, a la tecnología, que es un contrasentido. La tecnología es para ayudarnos. Pero si yo permito que el celular hable por mí, el celular no tiene sentimientos, yo sí los tengo. El celular no recrea, yo sí recreo. Benito está recreando lo que dice. Cada uno le está poniendo su sello personal. Yo creo que ese es el atractivo. Tú decías de la luz, ¿qué tenías que preguntar de la luz? En sí, la luz, ¿a qué le daba referencia? ¿Era algún espíritu de alguien o era alguna habitante o qué era? Si me permiten, yo les digo. Ajá. Lo que la gente comentaba. Decían que era la señora Piedra que andaba cuidando su territorio. Alguna vez un pariente desocupado, que no falta, se presentó en el rancho y dice, ahí viene fulano de tal, no digo su nombre porque es pariente, ¿no? Era un pariente que se presentaba durante días y ahí se quedaba en el rancho. Trajo un aparatito para ir a perseguir la luz donde se presentara. Y pues lo normal era que si no se presentaba, la gente imaginaba que se presentara. Y ahí, si no te echabas un trago para completar la imaginación. Pues sí. Entonces trajo el aparatito, empezó a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Pues no encontró nada. Ahora, ¿qué significado tiene desde el punto de vista científico? Yo creo que no vale la pena ni tomarlo en cuenta. Es a partir de la tradición. ¿Cómo trasladó esto mi abuelo a mis tíos, incluyendo a mi mamá, en este lugar que se llama La Guadalupe y San Pedrito? ¿Cómo trasladaron a mis tíos, a mis primos que aquí viven enfrente? Tradición. ¿Por qué? ¿Por qué se llama San Antonio a una iglesia que queda aquí atrás? Por esta que estaba acá. San Antonio se llama, la celebran en junio, por cierto, la celebran. Aquí enfrente, aquí ya es zona de Yolosochil ya. Pero cómo realmente se va trasladando, y yo le doy más importancia a eso, de que esto se traslade. Lo importante es que no dejemos de provocar la imaginación. No se trata de que nos volvamos fantasiosos. Se trata de que le tomemos sabor a lo que ha pasado. Ayer nos pusimos a platicar después de que pasó la Virgen y con todo el respeto nos tomamos una cervecita, que no es pecado, ¿verdad? Una no es ninguna. Pues ahí estábamos y empezamos a acordarnos de varios detalles de la tradición, que otro tiempo tendríamos que dedicarle una tarde. ¿Qué pasaba cuando el muchacho se llevaba a la muchacha? Ese chisme está muy bueno, pero no se lo voy a contar ahora.